Entonces me parecía que era bueno proclamar el texto con el cual Juan Pablo II nos invitó a comenzar este nuevo milenio, tomado del capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, la pesca milagrosa y la vocación de los primeros discípulos. Cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón. Le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron, llenaron tanto las barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Me parece que este texto es un texto en el que están presentes estas perspectivas, y a medida que les proponga la meditación haré algunas referencias de él. Y lo primero que me parecía bueno explicitar es un contexto, es lo que está en el punto 1, que es esta invitación que nos hizo Juan Pablo II en una especie de testamento pastoral, ya en el final casi de su ministerio, cuando comenzamos el nuevo milenio. Novo Millennium Eunte, a mí me parece de un modo muy claro, es una invitación a pensar la vida cristiana y la vida ministerial en un contexto de inmensidad. Recordando así rápidamente el contenido de la carta, Juan Pablo comienza expresando su asombro porque ha podido ver el rostro multiforme de la Iglesia en la inmensidad de peregrinos. Su asombro, su gratitud por esta inmensidad de culturas, de lenguas, de experiencias creyentes que con ocasión del gran jubileo se hicieron presentes en Roma. Su experiencia del año jubilar fue una experiencia de catolicidad en ese sentido. Después de haber expresado su asombro por este rostro multiforme de una iglesia que es un pueblo inmenso, el Papa nos invita a contemplar el rostro de Cristo, o sea, a entrar en esta inmensidad que Jesús se nos revela. Y ahí hace alusión a la dinámica de la fe discipular, la experiencia apostólica, de descubrir a quien les cautiva el corazón, los asombra con su palabra, pero va lentamente invitándolos a más, a entrar en su misterio, hasta descubrir su rostro de hijo, su rostro doliente, su rostro resucitado.
Claramente la experiencia de la fe puesta en un contexto de un dinamismo que nunca termina, que no se queda en ideas, en afirmaciones dogmáticas, que siempre tiene mucho más para descubrir, tiene más allá a dónde ir. Y después nos invita, capítulo 3, a caminar desde Cristo. Caminar, navegar, ni pariente con quedarse quieto. La experiencia de la fe y del servicio evangelizador como un camino siempre inacabado. Y caminar desde Cristo significa tomarse en serio esto de ser santos, que no es patrimonio de gigantes, sino un alto grado de la vida cristiana ordinaria. Se nos puso a todos los cristianos en esta dinámica de la inmensidad que nos llama y nos lleva y nos acompaña hasta vivir la plenitud del amor, tanto como sea posible en nuestras vidas frágiles y pobres. Caminar desde Cristo para ser en este mundo doliente que todavía está esperando ver la imaginación de la caridad, testigos del amor. O sea, parece que toda la carta tiene una dinámica que nos pone en esa dirección. Esa es la única referencia que se me había ocurrido cuando pensé en esta meditación antes de irme de vacaciones. Después dice, pero esto no le hace justicia a Benedicto. Tiene que haber alguna mención a Benedicto. A Francisco seguro que también. Bueno, a mí me parece que hay algo de Benedicto, creo que fue su palabra más elocuente, que también nos pone en este contexto. La renuncia. A mi modo de ver, he tenido oportunidad de leer cosas escritas por otros, pero a mi modo de ver, la renuncia del Papa Benedicto muestra una conciencia muy lúcida de la inmensidad de los desafíos que la Iglesia tiene, de la inmensidad de pobrezas que la Iglesia tiene, de la inmensidad siempre más grande que nuestras fuerzas. Creo que su renuncia no es un tomarse el buque y arrugar. Puede que algunos hayan pensado algo así, sino que es un gesto de valentía y de valentía creyente que refleja claramente esa conciencia. El ministerio petrino me pone ante una inmensidad y por respeto a ella, yo dimito. Porque es una inmensidad lúcida, pero creyente y confiada. Porque esa inmensidad está en buenas manos, gracias a Dios, no en las nuestras. Benedicto ha escrito, ustedes saben, un montón de cosas y en sus textos seguro que se podrían recoger muchísimas pistas, pero me parece que puede ayudarnos en esto de orar nuestra fe y nuestro ministerio en esta clave, pensar que su renuncia es un gesto profético que revela la conciencia de la inmensidad. Y de una inmensidad que está en buenas manos. Y Dios va a cuidar que esto, si yo no puedo seguir, porque la salud no me da, porque lo intenté y no pude, por la razón que sea, esto siga adelante en manos o con el servicio de quien resulte elegido. En mí tuvo una resonancia muy fuerte, a lo mejor en algunos de ustedes no ha sido exactamente así, pero por ahí nos viene bien volver sobre esto. Y por último, en la carta del Papa Francisco, la exhortación posinodal, me parece que de un modo muy decidido Francisco pone a la Iglesia entera en esta clave.
Me llamó la atención el capítulo primero, que a veces en los documentos eclesiales va en la línea de los diagnósticos. El capítulo primero no vaya en esa línea. El capítulo primero diga transformación misionera de la iglesia, conversión pastoral y misionera. Me trajo al corazón esto que vamos a celebrar por ocasión de los 50 años de Lumen Gentium, de que el cambio de lugar de un capítulo diga tanto. Que ubicar al comienzo, en el capítulo primero, esta convicción de que la Iglesia tiene que abrirse en fidelidad a su Señor, a cambios y transformaciones, desde una experiencia de misión, desde un salir a las periferias, que hoy son muchísimas y desafiantes, parece que es muy bueno y va en esta misma línea. Sin pretensión de hacer alusiones a tantos textos, me parecía bueno recordar dos. Los dos están en este primer capítulo. Dice: sueño con una opción misionera en el número 27, capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Autopreservación a mí me evoca mundo chiquito en el que yo me cobijo, me defiendo y me las arreglo. Una opción misionera capaz de transformarlo todo. Y después, en el número 45, para hacer referencia a otro más, hablando del corazón misionero del evangelizador, nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu. Y entonces no renuncia al bien posible, aunque corre el riesgo de mancharse con el barro del camino. Entonces me parece que esto que señalaba Juan Pablo, el nuevo milenio en el comienzo del tercer milenio, se ha visto claramente confirmado en este tiempo que siguió, por muchas palabras, pero también por gestos fuertes y decididos. Yo traigo a nuestra oración 1, a lo mejor ustedes pueden evocar muchos más, y totalmente confirmado por estas palabras de Francisco después de un sínodo que plantea el tema de la nueva evangelización y la transmisión de la fe. Bueno, si este es el contexto en el que ubicamos la reflexión, me parece bueno ahora mirar un poquito a Brochero, José Gabriel de Rosario Brochero, con 29 años de edad, yendo desde Córdoba hacia Sucurato, asomado al balcón de las Sierras Grandes. Los que han hecho ese viaje saben que es realmente impactante. Nuestras Sierras Grandes, que son grandes para nosotros, porque hay otros lugares del país que tienen sierras mucho más grandes, pero nuestras llamadas Sierras Grandes, que nos ponen más o menos a 2.200 metros cruzando la Pampa de Achala, y medio de golpe y repentinamente nos asomamos al Valle de San Javier y a una mirada del departamento San Alberto, que es una inmensidad, realmente una vista de 180 grados por lo menos. Uno lo imagina a Brochero asomado a esa inmensidad y metiéndose en ella. Y uno dice, no tenía más remedio, el obispo lo había nombrado allí. No, pero sí, tenía remedio, porque también en ese tiempo había curas que en inmensidades armaban mundos pequeñitos. Y Brochero se la jugó. Y entró en esa inmensidad geográfica
pero se metió en otras inmensidades que todos los que estudian la vida de Brochero, la ambientan en su tiempo, señalan. Un curato con pésimas comunicaciones, con gente dispersa por todos lados, pero terriblemente aislada. Un curato con mucha gente que venía con su vida marcada por experiencias delictivas o desertoras, porque más de uno se había ido detrás del cordón de las Sierras Grandes, escapando a las requisas de voluntarios para guerras terribles, otras que nos enfrentaron con nuestros hermanos del Paraguay. El aislamiento, ustedes saben perfectamente lo que provoca, a veces una degradación en el seno de la familia, un machismo que impone la violencia contra la mujer. Brochero no solo se larga en esa bajada, que ahora está asfaltada, en aquel tiempo ni soñar, sino que se mete en esas inmensidades humanas, morales, decididamente como evangelizador. Realmente impacta y asombra cuando uno lee lo que otros han escrito sobre él. Yo hace no tanto leí el trabajo que hizo el padre Mario Llano, un sacerdote salesiano, Corazón de tierra, latido de cielo. Es como su tesis doctoral. Era un estudio muy minucioso de las condiciones socioculturales que en aquel tiempo había. Un lugar olvidado de las autoridades provinciales, de las autoridades nacionales, y uno podría decir, si la expresión no fuera un poco fuerte, un poco olvidado de Dios, porque probablemente se le sentir de muchos. José Gabriel, con 29 años, se mete allí y uno puede decir, se sepulta allí. Porque si bien es cierto, estuvo un tiempito fuera del curato, porque hizo lo mismo que Benedicto, cuando percibió que la inmensidad le quedaba grande, planteó, esto es para otro que tenga una mula más joven. Pero duró poco su ausencia. Tuvo un tiempito en Córdoba y volvió allá, y allá murió. Y allá están sus restos. Y ahí han quedado las huellas profundas de un hombre que se metió en la inmensidad como evangelizador. En ese punto me parecía interesante señalar dos cositas. Una primera es, cuando uno se mete en serio, y esa es una experiencia que nosotros hemos hecho, pura, seguro, como creyentes, en la inmensidad, difícilmente puede evitar la experiencia del vértigo. ¿Vieron el vértigo cuando uno se asoma al abismo? El vértigo es un sentimiento, una sensación muy extraña, porque mezcla la atracción irresistible y el pánico. El vértigo nos lleva a allá vamos, y a veces ni locos. En este meterse en la inmensidad, la experiencia de Brochero seguro que estuvo marcada por el vértigo. Me encantó, este es un tema con el que yo he hecho bastante, pero me encantó encontrarlo en Francisco. Francisco, al final de la carta, en el número 280, usa la expresión, no porque yo se la haya sugerido, ciertamente, y la usa exactamente en este contexto. Dice, es verdad que esta confianza, está hablando de el espíritu empujando al misionero. Dice, es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces. Pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine. Duc in altum, vayan a
es eso. Dejen la seguridad de la orilla y métanse, porque en lo profundo hay noches de amargura por pescas frustradas, pero allí están las sorpresas de Dios. También allí están las redes llenas. Me parece que en el acompañamiento de quienes están llamados al ministerio, en nuestra propia experiencia, en el acompañamiento de otros hermanos curas, a veces tenemos que tener claves para interpretar vacilaciones. Quiero pero no quiero. Allá voy pero me asusta. Bueno, esta es una clave, pero una clave que nos dice que si vos querés ser cristiano, querés ser sacerdote y evangelizador, aguántatela, porque no hay otra. No es el vértigo del que se tira al abismo a tontas y a locas, es el vértigo que se experimenta cuando uno se deja llevar por el Espíritu, sabiendo que no lo va a controlar todo y sin saber con qué se va a encontrar. Creo que Brochero lo vivió de un modo muy claro. Y una segunda cosa que me parece bueno comentar, en esto el padre Mario Llanos realmente creo que hizo un aporte muy bueno, porque vieron a veces hay un retrato de Brochero como un curita campechano, medio simplote, que hablaba gracioso, y ese es el folclore brocheriano. El padre Mario Llanos se encarga de decir que fue un hombre de una lucidez terrible y que ante la inmensidad de su curato y de los desafíos tuvo puntería, que me parece que es otro de los temas cuando nos encontramos en contextos de inmensidad. La puntería, acertar en lo que hay que hacer y en lo que se puede hacer, en lo que es más fecundo en términos de fecundidad evangélica. Y Brochero hizo allí una apuesta: degradación moral, pobreza en la experiencia creyente, ejercicios espirituales. Otra apuesta: la mujer absolutamente postergada, sin posibilidades de casi nada, educación para ella. Y una apuesta por la educación, pero por la educación de la mujer, que en aquellos tiempos la mujer no estaba escolarizada, sino excepcionalmente y en algunas ciudades. Y Brochero se empeña en que haya un colegio para niñas, y hubo un colegio para niñas. Comunicación. En ese entonces, comunicación era caminos, telégrafos, trenes. Caminos y telégrafos, un poroto que se anotó, los trenes. Durmieron plácidamente en despachos oficiales, nunca se concretaron. Pero la puntería es algo decisivo, porque si uno dice, esto es inmenso, yo quemo los cartuchos y se larga la balacera, va a quedar exhausto y sin pólvora, a cortísimo plazo. Nosotros sabemos que hoy, en este contexto de inmensidad que tiene la evangelización, hay gente quemada por todos lados. No se trata de eso. Se trata de identificar dónde hay que poner el corazón y lo mejor de nosotros mismos, dónde vale la pena que movilicemos a la gente para que se sume, y hace falta sostener procesos. Porque no es que Brochero dijo, caminos, entraron las máquinas y ahí están, años acarreando piedras con mulas. Uno dice casi que engañando a la gente, porque después de una misa hay que buscar palos o piedras para tal cosa y todo el mundo movilizado. No era un engaño, era la certeza de que la experiencia de la fe
se tenía que concretar en esas obras porque eran las decisivas y determinantes. Yo creo que en ese terreno, en la vida ministerial, en la vida sacerdotal, estamos ante un desafío enorme. Curas matándose, haciendo mil cosas. Hay por todos lados. Yo me pregunto, ¿cuáles de esas mil hay que seguir haciendo? ¿Y en cuáles hay que poner la vida? Monseñor Hemerle, cuando se celebró el sínodo sobre el sacerdocio, previo a Pastores da Bovis, porque hubo otro sobre el ministerio allá en los años 70, en un decálogo del sacerdote propuso en uno de los puntitos de los mandamientos estos, dice: más vale estar en pocos y decisivos lugares con una presencia que irradia vida que estar en todos lados a medias y apurado. En todos lados, a medias, apurado, malhumorado, matándose, uno podría agregar unas cuantas cosas más. Brochero fue un ejemplo de cura con puntería. Él la tuvo para su tiempo. Nuestros tiempos son otros. Probablemente ninguno de nosotros solo pueda olfatear cuáles son estos puntos neurálgicos. Necesitamos el discernimiento con otros hermanos, necesitamos en nuestras diócesis dialogar, hacer opciones, pero la inmensidad nos muele si no somos capaces de hacer esto. Entro en el tercer punto, más cortito, porque me doy cuenta que cuando yo me entusiasmo, pero que me parece, no va a ser más cortito, disculpen. El tercer punto es una pregunta: si estamos llamados a la inmensidad, si es el Señor el que nos llama y Él no estafa a nadie, ¿podrá ser la inmensidad nuestra alguna vez? La inmensidad de su misterio, la inmensidad de esta realidad inabarcable. ¿Podremos conquistarla si cupiera esa expresión? La inmensidad es nuestra solo cuando nosotros somos unos. La conquistamos solo cuando la inmensidad nos conquista. Y Brochero es un ejemplo de eso. Fue un hombre conquistado por su gente y conquistado por el Señor que lo llama. Es extraño esto, pero es la lógica de la barca. ¿Cómo se conquista la inmensidad del mar? Pretendiéndola dentro de un hoyito que uno hace en la playa, o subiéndose a una barquita y yendo mar adentro. Y cuando uno va mar adentro, ¿se siente muy conquistador? Y no tanto. Más bien que se siente poseído. Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Es esa experiencia. Por momentos uno piensa, sobre todo cuando es más joven y saca pecho, allá voy. Esta es la mía. Con el tiempo se da cuenta que nosotros pertenecemos a esa realidad, a esa gente en medio de la cual alguna vez nos metimos como conquistadores. Y en relación con esto de la inmensidad nuestra solo cuando nos posee, solo cuando nos conquista, solo cuando nos gana el corazón y la vida, me parece muy interesante pensar en una de las expresiones que ha usado el Papa Francisco. Se ve que en Buenos Aires ya la había usado un poco más, así que los curas de Buenos Aires la tienen que haber escuchado en más de una ocasión. La usó el día Jueves Santo, en la misa crismal, ya siendo sucesor de Pedro, y la volvió a usar varias veces, entre otras, cuando habló de Brochero, un pastor con olor a oveja.
En Buenos Aires él jugaba con la imagen de pastores con olor a oveja y no peinadores de oveja, peluqueros de oveja, porque las ovejas pueden ser mascotas. Claro que sí. Y a las mascotas se las cuida, se las prolija. Una mascotita, dos. Oveja rebaño, oveja pueblo. Pastores con olor a oveja. Y yo me permito acá hacer un comentario, lo compartí en Mendoza, para que no edulcoremos frases fuertes. Yo creo que esto de ser pastores con olor a oveja tiene una fuerza impresionante, pero la podríamos edulcorar, transformándola en una fragancia Tiffany, Cacharel o alguna cosa así. Pastores con olor a oveja significa pastores malolientes, porque a fuerza de estar con las ovejas, se le pega lo de las ovejas. Yo les contaba a los mendocinos, durante casi 20 años vacacioné, siempre vacacioné en las sierras, en Pampa de Achar, en una estancia que tenía 5.000 ovejas. En enero se hacía la esquila, porque el calor si no las liquidaba las pobres ovejas. Esquila en la cual había 25, 30 serranos trabajando durante todo el mes. Uno quiere hacerse una idea de lo que es el olor a oveja. Vaya a una esquila de esas que duran casi un mes. Enero es un tiempo de lluvia. A las ovejas, para poder esquilarlas, hay que tratar de secarlas, porque la lana húmeda primero pesa más, y entonces uno está estafando a quien la compra, pero además corre el riesgo de hongos y de otras cosas, entonces hay que hacerlas correr a las ovejas para que entren en calor, y a fuerza de correr, cuando no está lloviendo, evapora un poquito las ovejas, pero la baranda se hace sentir. En la primera semana, los criollos, con sus tijeritas, porque en aquel momento eran con esas tijeras tusadoras, después hubo otros mecanismos eléctricos o con motor explosión, empezaban la esquila con su copita de criollos sencilla, pero más o menos presentable. Una semana después eran todos una cosa negra, porque la grasa de las ovejas se te pega y se te mete. Todos oscurecidos en su ropa, por supuesto, imagínense, duchas allá arriba, no mucho, así que no sé si alguna lavadita de piel, mucho más que eso no. Pero al olor de la grasa que se pega, se le sumaba la grasa que se come, porque la comida de los esquiladores era queso de oveja, de alguna oveja vieja que terminaba atropellada por este mamón que corría. El cordero a la parrilla es rico, pero es pesadito, grasoso. Ya la sopa de oveja, una cosa absolutamente imposible. Es grasa pura. Y a eso se suma ese barrito verde que se arma cuando llueve, hay tierra y hay muchas ovejas haciendo de suyas. Entonces el olor a oveja es el olor a grasa y a heme. Es eso. El olor a oveja no es el aroma hermoso de la ovejita que recién salió del tocador y es mi mascota. No, es esa cosa que se pega cuando estamos sirviendo a las ovejas, que tienen que ser esquiladas. Olor a grasa, olor a heme. Yo creo que cuando Francisco nos habla de pastores con olor a oveja, nos está hablando de meternos en medio de la gente, delante de la gente, detrás de la gente, para que se nos pegue su grasa, que a veces es una expresión que usamos despectivamente para tomar distancia de alguna gente, y su heme, que su heme a veces es una imagen de
las pobrezas, las fragilidades, los tropiezos, lo peorcito. Estar metidos allí para quedarnos allí siempre, para que ese sea nuestro lugar, no, para animar a las ovejas a caminar en la inmensidad, a donde hay pastos abundantes, a donde hay luz en medio de quebradas oscuras. Me parece que es muy bueno tomar la fuerza de esta imagen, porque Brochero es un pastor con olor a oveja así. Se metió en todas. Se le pegó todo. Se le pegó del modo de hablar de los serranos. Y eso provocó más de una sorpresa en su proceso de beatificación. Hablaba como ellos, vivía como ellos, gozaba como ellos, padecía como ellos. Sería muy penoso que esta imagen, linda, fuerte, movilizadora, terminara siendo olorcito a mascota. Entonces los curas, en vez de canichetoy, a veces también canichetoy, tenemos ovejitas. Que sea olor a gente que vive, que camina, que tropieza, que corre, que sufre. Y en segundo lugar, me parece que completa esto, pastores con el rostro curtido y resplandeciente. Brochero más de una vez hace bromas con su rostro. Se toma con humor, que era bastante fulero. Él se la toma con humor y sí, desde chiquito. Creo que lo llevaban a bautizar, pegó una costalada la mula en el barro y el susto fue tan grande que quedó así. Ese susto, la viruela, pero yo creo que la inmensidad deja huellas en los rostros de los serranos. Y ustedes pueden hacer extensivo esto a los rostros de los campesinos, de los hacheros, de la gente que vive en el medio del monte. Hablan de cuál es su hábitat. Rostros curtidos, llenos de arruga, muchas veces silenciosos. Más que la lengua, habla la mirada. Rostros curtidos y resplandecientes, como el de Moisés. Como el de Moisés, que en el mano a mano con Dios recibe una luz que ese rostro curtido en los padecimientos que vive con la gente expresa, comunica y a la vez esconde. Ustedes quieren reconocer a un lugareño en las sierras, mírenle la cara. Quieren reconocer a un mochilero, mírenle la cara. Probablemente con una máscara blanca de protector solar trata de hacer lo que puede para sobrevivir allí. También los curas podemos ser gente con máscaras blancas, con protectores solares, porque no nos bancamos la inmensidad de Dios, no nos bancamos este vértigo que provoca el espíritu. Parece que es muy lindo mirarlo a Brochero. Esa es una versión de Brochero muy mejorada. Las fotos que hay muestran que era un hombre con un rostro esculpido por los vientos, por el sol, por las alegrías y penurias del ministerio apostólico. Por último, un tema que muchos señalan a veces es, claro, Brochero fue cura en un tiempo en el que los curas eran señores, eran más que los intendentes, eran jefes departamentales. Yo he alcanzado a conocer a algunos de los curas de nuestra diócesis que todavía eran un poco así, curas medio patrón de estancia, pero yo creo que también en ese punto Brochero fue un hombre con un ministerio inédito.
tuvo una capacidad de hacer trabajar a otros impresionante. Sus obras no son el esfuerzo de un prodigioso superdotado o de un Superman del siglo XIX. Sus obras son fruto de un hormiguero que el cura pateó, o de un enjambre. Cantidad inmensa de gente porque tuvo la perspicacia de ver lo que cada uno podía hacer. Para todos había un lugar. Para los encumbrados funcionarios, a quienes acudía más de una vez interpelándolos, para el criollito más humilde, para la mujer perdida en las montañas, todos podían hacer algo. Cuando un pastor se pone enfrente, a veces al medio, a veces detrás, como dice Francisco, con verdadera calidad pastoral, con olor a oveja, con el rostro resplandeciente, provoca esto. Yo sé que los tiempos hoy han cambiado, que el compromiso de la gente está herido por todas partes, que tenemos enormes dificultades para contar con su disponibilidad, pero estoy convencido, será de otra manera. Pero hoy, cuando alguien es capaz de vivir en este tiempo lo que Brochero vivió en el suyo, cuando alguien es capaz de animarse a la inmensidad y entusiasmar a otros para que se animen, esto tiene que ser posible. Bueno, disculpen si les extendí un poquito de más. La propuesta es que va a estar expuesto el Santísimo aquí en la capilla, pero cada uno reza donde quiere. A lo mejor viene bien caminar un rato antes de venir acá o estar afuera, y hasta el momento de la misa, ¿cierto? Que sería a las 12:15, hasta el momento de la misa. Entonces nos ayudamos con un clima de silencio, de oración. Gracias.